Antonio, ¿cómo estás? Sí, acá hay que ver, me parece, dos cuestiones. Una, que esta baja de rango está asociada a un ajuste presupuestario. Primero y principal. Porque en el presupuesto 2019, el rubro salud se ajusta muchísimo menos que la inflación transcurrida y prevista. Pero más sano es el servicio sanitario de los que están enfermos. Esto es lo primero que hay que decir. Luego hay un problema de concepción, porque colocar el Ministerio de Salud adentro del Ministerio de Desarrollo Social limita el problema de la salud pública a una cuestión puramente asistencial. Claro. Es decir, asistir de la manera más elemental y urgente al que va a un hospital público y hacerlo malamente, como ocurre hoy nosotros en el hospital público, pero no atender a la problemática de los medicamentos, de la prevención, de la investigación. Bueno, esto es lo que significa evidentemente esta medida. También me llamó la atención el bajo de rango del Ministerio de Trabajo. Bueno, otro ataque muy claro porque lo colocan debajo de la producción, es decir, el ministerio que atiende a los empresarios. Claro, no a los trabajadores. Es decir, que las cuestiones laborales y los conflictos pasarían a estar dentro de la agenda de los problemas de los empresarios, no de los problemas de los trabajadores como tal. Claro, esto es un dato que no lo había pensado. Es un dato clave. Totalmente. Bueno, tiene que ver con este paquete que se le llevó al Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, de supuesto déficit cero. ¿Por qué digo supuesto? Porque pueden eliminar, ¿no es cierto?, todo el déficit de gastos corrientes, claro, pero esto ocurre mientras el déficit financiero, es decir, la carga por los intereses de la deuda pública, es 5 veces mayor que ese déficit de gastos corrientes y que sube todo el tiempo, ahora que con la devaluación el peso de la deuda sobre la economía nacional es cada vez mayor. Tenemos una deuda en dólares, la economía se achica como resultado de la devaluación y por lo tanto hoy la deuda de la Argentina es el 90% de su economía. Ahora, lo que yo no entiendo es, eliminaste el consumo interno, estás destruyendo la pyme, las grandes empresas se están quejando, inclusive la UIA. ¿De qué manera el gobierno piensa recaudar? ¿Solamente endeudándose? Porque no hay... Claro, pero ahí viene el otro aspecto de esta encerrona que vos decís. Nadie le quiere prestar. Y este es el motivo de la crisis que ahora va a querer resolver, y no creo que resuelva, en esta reunión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué motivo? Circuló en estos días una noticia que tuvo poco desarrollo, poca difusión. Los fondos de inversión que vinieron a la Argentina, los amigos de Caputo, los fondos de inversión que vinieron a la Argentina, junto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le dijeron, muchachos, pongan sus dólares, cámbienlos por pesos, pónganlos en títulos locales, porque ahora vamos a estabilizar la moneda y por lo tanto les vamos a dar un 45% de interés en pesos. Bueno, esos fondos de inversión se están yendo de la Argentina con pérdidas enormes. Y no quieren quedarse ni quieren volver a la Argentina. Se van a pedir sus dólares. Por supuesto, es decir, hasta los que especularon con el país en todo este tiempo son ahora parte, ¿no es cierto?, de este derrumbe, de este programa fracasado. Entonces el gobierno, cuando hace sus cuentas sobre lo que tiene que financiar en el año 2019, da por supuesta la renovación de todos los compromisos de deuda que tiene. Pero estos fondos de inversión no van a renovar su deuda ni van a sostener. Plata y se van. Por eso, digamos, la Argentina asiste a un escenario de default. Esto es lo que se quiere ocultar, lo que no se quiere señalar, pero que de una u otra manera trasciende cuando uno ve las cosas que pasan. Después de este paquete de medidas, de este supuesto déficit cero, el dólar siguió subiendo, a pesar de que el gobierno remató $1.000 millones de sus reservas en 2 días. 2 días. Vos me dirás, no, pero no fueron tantas. Ayer se vendieron alrededor de 360 millones de dólares, pero ojo, ya se está registrando un retiro de depósitos en dólares de los bancos, que están contabilizados en las reservas internacionales. Entonces, esto marca un salto en la crisis, porque una corrida cambiaria está dando el salto, los primeros pasos a una corrida bancaria.
Por supuesto que las consecuencias de este desastre las están pagando todos los que viven de su trabajo, porque vos imaginate, se está estimando inflación del 42% para este año. Y una paritaria del 15% en algunos casos. Paritarias del 15%, paritarias del 20%, estamos hablando de 20 o 25% de caída del salario. Indudablemente que esto, ¿no es cierto?, ha destartalado absolutamente el panorama económico y ha creado una grieta entre los propios socios de Cambiemos y entre sus apoyos empresariales. Fíjate lo que pasa con las tarifas. ¿Y la nafta? Las tarifas deberían ajustarse ahora 200% según reclama. El gobierno sabe que no lo puede hacer y por lo tanto el programa de tarifas dolarizadas se ha venido abajo. Entonces uno se pregunta... No lo pueden pagar, Marcelo. Una pyme ayer nadie puede pagar $42.000 en boca de pozo. Por eso, digamos, la inviabilidad del programa económico y político del gobierno está completamente a la vista. Y el interrogante que ahora se plantea, más que económico, es político. Porque la gran pregunta que hoy, ¿no es cierto?, está instalada en la agenda política es la siguiente. ¿Puede este gobierno ser el gestor de su propio derrumbe? Y esto es lo que hoy se está discutiendo a través de diferentes maniobras que lamentablemente, en el caso de la mayoría de la oposición, apunta a reclamar una suerte de cogobierno, de gabinete compartido, ¿pero para qué? Para salvar el acuerdo con el FMI, para salvar el pago de la deuda, para salvar una política en ruinas. Pero los acaban de imputar al presidente Mauricio Macri, al jefe de gabinete Marcos Peña, al ministro de Economía Eduardo Duhovne y a Caputo del Banco Central por el acuerdo con el fondo que no pasó por el Congreso. Por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual hay que hacer un balance. Fíjate cuál es el balance. Cuando se firmó el acuerdo, el dólar estaba a 24, hoy está a 40. Las reservas internacionales cayeron 11.500 millones de dólares y el riesgo país fue de 400 a 800 puntos desde el acuerdo con el fondo hasta hoy. Es decir, ha sido un fracaso. Y el viaje de Duhovne a Washington es un intento por reflotar este fracaso. Pero el Fondo Monetario ya le ha señalado que no tiene interés en que su préstamo vaya a una especie de rifa de reservas internacionales. A una timba. ¿No es cierto que vaya este proceso? Entonces, hay que ver lo que pasa, ¿no es cierto?, con este acuerdo, hay que ver, ¿no es cierto?, en las próximas horas cómo se va a desenvolver, pero, digamos, hay otra realidad en la propia Argentina que empieza a ponerse en pie y también es bueno difundirla porque indudablemente a través de los voceros del oficialismo nunca se dicen. Ayer hubo un paro activo en todo el cordón industrial de San Lorenzo, en la zona neurálgica, ¿no es cierto?, del Santa Fe industrial. El día viernes va a haber un... Y en Rosario. En Rosario, claro, exactamente, en todo el cordón industrial del norte de Rosario, exacto, hacia Puerto San Martín, San Lorenzo, la zona industrial crucial. Ayer, ¿no es cierto?, paró. El día viernes hay una movilización con abandono de tareas en Córdoba, de la CGT de Córdoba, en el medio de conflictos muy importantes, la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza contra su privatización. Bueno, y toda la educación, la juventud, las universidades, nosotros se encuentran sacudidas. Entonces, indudablemente que estamos asistiendo a estertores de un gobierno sin rumbo y son los trabajadores los que van a tener que darle una salida a esta crisis. Marcelo, por último te pregunto, ¿qué pasa si el fondo le dice que no? Bueno, ahí... O modifica el tema de los 4 pesos de la tierra y dice, no, ponemos un porcentaje. Bueno, probablemente ocurra. Eso va a acentuar la fractura dentro del frente interno del gobierno Cambiemos, o sea, va a acentuar la crisis política, como ya está ocurriendo hoy con protestas de distintos sectores que no quieren pagar, ¿no es cierto?, retenciones y todo más. Pero sobre este tema de las retenciones fijas, te quiero decir lo siguiente, le han dado a los ojeros un gran arma de extorsión. Olvídate, 4 pesos. Porque pasa lo siguiente, cuanto más se devalúa la moneda, cuanto mayor inflación es, más se licúa el impuesto. Claro, nada. Entonces te pueden retener la cosecha o te pueden retener la liquidación de divisas, justamente a la espera de que el impuesto se licúe. Para viabilizar esa extorsión, el señor Echeverri se quedó en el gabinete. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos.